Entonces ahora en esta tercera parte yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos, algunas reflexiones sobre el envejecimiento y la vejez. El envejecimiento como proceso y la vejez como etapa de la vida. Porque hasta ahora lo que vimos es que las personas vivimos más y vivimos más tiempo siendo mayores. Ahora todo ese proceso de vida se llama envejecimiento. Desde el mismo momento en que nosotros nacemos y empezamos a crecer, y empezamos a ser estimulados socialmente para ir ganando autonomía, en ese mismo proceso vamos a ir envejeciendo. Y esto es importante tener esa conciencia, porque muchas veces nos parece que un día somos mayores, o que nuestros padres o nuestros seres cercanos, que son mayores que nosotros, se transformaron en viejos. Y uno dice, ¿esto cuándo pasó? Generalmente esta asunción de la vejez propia o del otro está asociado a un hecho que interrumpe la vida, que puede ser una caída, una enfermedad o una pérdida de autonomía. Pero de eso voy a retomarlo un poquito más tarde. Ahora quiero profundizar en esto. Nacemos, empezamos a crecer, hay un momento en el cual el cuerpo está en su pleno apogeo, y esto puede ocurrir entre la segunda y la tercera década de la vida, y a partir de ahí el cuerpo, depende del trato que le dé cada uno, depende de la genética, depende del estilo de vida que llevemos, es como el cuerpo se va a comportar. Y cuánto tiempo va a necesitar para mantenerse en forma, o de lo contrario, para empezar un proceso natural de desgaste. Y eso nada tiene que ver con ser viejo, tiene que ver con estas características que les decía, con factores que son genéticos, con factores que tienen que ver con el lugar en el cual yo envejezco, con mi estilo de vida, y con los factores de riesgos asociados a ese proceso de envejecer. Ahora, hay algo que es muy interesante. Mientras que el cuerpo hace este proceso, otras dimensiones de la vida humana no siguen el mismo derrotero. Por ejemplo, la capacidad de aprender, el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual, lo que uno podría resumir como la experiencia para poder expresarse, para poder plantarse en la vida, para evolucionar, que es un concepto que está tan de moda. Todo el mundo quiere evolucionar con un rasgo positivo, ¿no? Que le atribuimos a ese concepto. Eso tiene que ver con lo que vamos haciendo a lo largo de la vida y que se va estimulando y que no decrece, que por el contrario, crece. Y va a crecer en la medida que cada uno lo estimule. Entonces, el envejecimiento es un proceso que ocurre desde que nacemos y que se va desarrollando a lo largo de la vida, y que si tenemos la posibilidad de vivir muchos años, vamos a llegar a mayores, a partir de los 60 años, ¿se acuerdan? Lo que hablamos en la primera parte de este encuentro. Y si tenemos la fortuna de vivir muchos años, vamos a vivir en la etapa, en la categoría social de vejez. Diferenciado esto, envejecimiento como proceso, vejez como etapa, hay algo que es muy interesante como para poder reflexionar. Todos los seres humanos, entonces crecemos y envejecemos, pero ¿todos lo hacemos de igual manera? Por supuesto que no. No todas las personas. Hay características que pueden ser comunes. Por ejemplo, hay algunos rasgos del paso del tiempo que son inherentes a todas las personas, más marcados o menos marcados. Todos tenemos, por ejemplo, canas, ¿no? Se va perdiendo la pigmentación del pelo. Todos tenemos algunas arrugas o muchas arrugas, flacidez facial, algún cambio corporal, pero no todos lo tenemos en el mismo momento, ni todos lo tenemos de la misma manera. Aún dentro de un grupo familiar, estas diferencias están, más allá de que ese grupo familiar comparta patrones genéticos. Entonces, el envejecimiento es inherente a todas las personas, pero no es igual para todas las personas. Entonces, la segunda definición, la que le estamos sumando a que el envejecimiento es un proceso, es que es un proceso diferencial. ¿Por qué? Porque no todos lo hacemos igual. Y es más, cada uno de nosotros tiene ese proceso diferenciado en función de lo que miremos. Hay gente que tiene la piel más envejecida que algún órgano que no estamos viendo, pero cuando se hacen un chequeo y el médico dice, la verdad que no parece la edad que tenés, pareces de 30, eso es algo que causa tanto orgullo. Muchas veces las personas mayores dicen, fui al médico y me dijo, estás hecho un pibe, ¿no? Tenés los indicadores, el colesterol, el azúcar en sangre, están tan bien que pareces un pibe. Entonces, envejecer significa ni más ni menos que vivir muchos años. En ese proceso vamos teniendo transformaciones,
algunas que muestran una evolución ascendente y otras no, como pueden ser los aspectos físicos, pero en ningún caso ese proceso de envejecimiento se puede equiparar a una pérdida de salud o a un sinónimo de enfermedad. Y este es un concepto sumamente importante que como cuidadores, que como integrantes del equipo de salud, tienen que comprender, pero que tienen que internalizar. Ser viejo no es sinónimo de enfermedad. Algo de esto también vamos a profundizar cuando hablemos de los mitos y de las creencias acerca de las personas mayores. Si ya definimos lo que es envejecimiento, vamos a definir lo que es vejez. Y la vejez es esa etapa de la vida a la cual llegamos, insisto, si tenemos la posibilidad de vivir muchos años. Había un gran maestro geriatra argentino, el doctor Fustinoni, que decía, el único mérito para llegar a la vejez es vivir muchos años. Y tenía razón, es un hecho descriptivo y muy real. Si tenemos esa posibilidad y esa fortuna, entonces, y llegamos a ser a viejos, lo que vamos a ver es que esa vejez es muy especial, es muy particular, y que solo la puedo describir en el contexto de la vida de esa persona. Simone de Beauvoir, una pensadora feminista de la década del 60, que a lo mejor han escuchado hablar de ella, y si no pueden buscar en la web un tratado muy importante que ella escribió en esa década, que se llama La vejez. En la introducción lo que plantea es que la vejez está caracterizada por el momento histórico, social, político y por las condiciones biológicas y por el contexto en el cual a cada una de las personas nos toca vivir. Ella está hablando entonces, supera la identificación de esos factores biológicos, genéticos y históricos. Ella habla de un posicionamiento ideológico, cultural y político, porque hay una construcción que se hace en torno a la imagen de vejez que es tan determinante como cualquier otro factor genético, biológico o estilo de vida que ustedes puedan identificar. ¿A qué me refiero con esto? Miren, una persona puede cuidarse mucho, puede tener una genética que lo ayude mucho, pero hay un aspecto que va a estar horadando la imagen que tiene, y esa imagen va a incidir seguramente negativamente sobre él. ¿A qué me refiero con un aspecto que está horadando, que está haciendo mella, que tiene consecuencias? Esa es la imagen que nosotros tenemos mientras que envejecemos. Cuando somos jóvenes, nos criamos en un contexto de mucha ilusión por seguir creciendo. Todo el mundo nos estimula. Cuando sos chiquito te dicen, pero no, despreocupate, te queda tanto por vivir, hay tantos sueños por cumplir, vas a ir a la escuela, vas a aprender, y te detallan todo lo que vas a aprender. Y después, si tenés la posibilidad de seguir estudiando, y si tenés una vocación y la podés desarrollar, y vas a formar tu familia, si es que querés hacer eso, y te vas a enamorar, te van a pasar cosas, anécdotas, y vas a tener un proyecto de vida maravilloso. Pero no siempre cuando sos chico te dicen, y vas a envejecer, y ese envejecimiento también va a ser maravilloso y lleno de proyectos, porque hay que prolongar la ilusión de vivir más allá de la etapa de la juventud. No siempre pasa eso. Generalmente lo que escuchamos es, aprovechar la juventud, porque cuando seas grande, ¿no? Aprovechar la juventud porque es la mejor etapa de la vida. O, por ejemplo, ¿qué problema podés tener si sos joven? Imagínate yo que soy viejo, o imagínate cuando seas viejo y el cuerpo no te responda, o imagínate cuando seas viejo y estés solo, o no tengas los medios para poder vivir. Estas son las cosas que suelen circular acerca de la vejez, que insisto, las vamos a ver más adelante. Pero todos esos aspectos hacen a una construcción invisible, pero muy presente, que se llama imagen social de la vejez o imaginario colectivo, ¿no? O construcción social acerca, en este caso, de la vejez y de los viejos. Lo que se ha podido estudiar es que esta imagen social tiene un peso simbólico muy fuerte y que se transmite de una forma absolutamente a veces como invisible y que la vamos naturalizando. Entonces nuestro envejecimiento va a estar condicionado por la época en la que nos toca vivir, va a estar condicionado por los valores de esa época y va a estar condicionado por el pensamiento que esa época tiene acerca de vivir muchos años
de envejecer y de vivir muchos años siendo viejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer cuál es esa imagen social de la época a la que nos toca. Simone de Beauvoir, y siguiendo con ella, decía que, por ejemplo, en la época del teatro griego, los viejos eran considerados como objeto de burla. Y entonces cuando se los representaba, se lo hacía a través de la figura del bufón, donde todos se reían de ese cuerpo diferente. De hecho, ella expresa las transformaciones que sufrimos en el cuerpo, ya no como transformaciones, sino que dice que el ser humano a medida que envejece se va metamorfoseando, se va transformando de tal forma que casi cuesta reconocer aquel joven que fue. Esa diferencia entre esa persona y la otra, esto es, entre la imagen de una primera etapa de la vida y la etapa del final de la vida, suele hacer que a veces no nos encontremos identificados, ¿no? Y que muchas veces el otro no se solidarice porque no vea a la persona mayor el joven que fue. Esto suele pasar en la mirada. Suele pasar, voy a un ejemplo muy concreto, pero que expresa esto. Si ustedes, por ejemplo, se encuentran en el barrio con una persona que hace mucho que no ven, por ejemplo, una mujer, y la encuentran y la ven con cierto deterioro, y es una persona mayor, lo que van a decir es, no sabés, me encontré con fulana, qué vieja que está. Y en esa expresión estoy diciendo mucho, y estoy diciendo mucho negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque no nos preparamos para las transformaciones que vamos sufriendo. Y tampoco trabajamos para que esas transformaciones estén a la medida de lo que nosotros queremos como nuestra propia imagen. Entonces, vuelvo con esto, insisto, porque es muy importante que un cuidador entienda que el proceso de envejecimiento es inherente al ser humano, que es un proceso biológico que está muy atravesado por el momento social, cultural, histórico, político en el cual le toca vivir. Que la vejez es una etapa de la vida como puede serlo la niñez o la adolescencia, pero es una etapa sobre la que se describe menos, sobre la que se sabe menos. Y entonces se da lugar a suposiciones que no siempre son justas o que no siempre representan lo que es envejecer. En una sociedad, en un momento histórico, como veíamos en la primera parte de este encuentro, donde las personas tenemos la posibilidad de vivir más, donde la longevidad es cada vez moneda corriente. Entonces tenemos que prepararnos para esa etapa de la vida. Miren, había una gerontóloga, Susana Aguas, que ella decía que el cuidado es como una red invisible, que se va dando y que nos sostiene. Y a partir de ahí su pregunta era, ¿quién nos sostiene? Y decía fundamentalmente las familias. Y a eso yo le agrego otro concepto de otra gerontóloga, la doctora Patricia Guido, que decía, y que lo ha escrito, que hoy las personas que vivimos más tenemos la posibilidad de convivir con generaciones adultas durante más tiempo. Se refiere concretamente a que a las personas que nos encontramos en la mediana edad, en la mitad de la vida, probablemente tengamos uno o dos de nuestros padres envejecidos y con vida. Esto significa, o esto expresa claramente lo que significa vivir un proceso de envejecimiento cada vez más longevo, donde las generaciones se van cruzando y se van acompañando. Vamos a aprender a envejecer con nuestros padres y a compartir parte de ese proceso juntos. Con esto tan básico y tan claro de este proceso de envejecimiento y la definición de vejez, quiero dedicarle un tiempo muy importante a definir y a compartir con ustedes conceptos sobre los mitos, las creencias, los prejuicios acerca de estos dos conceptos que acabamos de compartir.